Hola, hola. Saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Páralo porque llegó alguien justamente 5 minutos empezamos. ¡Pum! Hola, hola. Saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. Bienvenidas a todas las personas que se están conectando y nos van a acompañar el día de hoy en esta entrevista. Nos encontramos con la única de nuestras autoras que el día de hoy quiso venir a conversar con nosotros, a generar este espacio de diálogo acerca de la obra Corriente Distópica, que es una obra enmarcada, digamos, en la temática de problemas sociales andinos. Entonces es una temática muy específica y muy bella porque creo que los Andes es uno de los lugares que ha sido sistemáticamente abandonado. Creo que como en muchos países latinoamericanos, los lugares que son racializados o donde hay personas que pertenecen a alguna etnia son de alguna manera relegados al rincón. Entonces hoy vamos a tener esta conversación, así que Victoria, bienvenida. Este espacio lo creamos para ti. Quiero recordarles que esta es una colección publicada por Grupo Editorial Letras Negras. Así que le damos paso a Victoria para que nos cuente un poquito de quién es ella, dónde vive y cómo ha sido este proceso de llegar al mundo de las letras. Bueno, gracias Silvia y hola a todas las personas que nos estén viendo. Yo soy Victoria, soy española de Sevilla, pero vivo desde hace 3 años en Quito, en Ecuador. Yo siempre he sentido mucho interés por la lectura y por la escritura desde muy chiquita. Eh, Cuando era pequeña, más como una forma de desahogo, quizás, yo escribía como en diarios sobre las cosas que me iban pasando, mis cosas personales. Pero ya cuando fui creciendo, ese interés me llevó a estudiar periodismo en la universidad, también como una forma de dedicarme profesionalmente a la escritura. Entonces, el estudiar periodismo generó mucho interés en mí por las problemáticas sociales, ¿no? Que es también la temática de esta colección. Entonces, a mí me interesan mucho los problemas sociales, la realidad social, la desigualdad eh, y también viajar, de hecho. Entonces, eso es lo que me llevó un poco a Latinoamérica hace 3 años y medio. Yo vine aquí con un voluntariado para participar en una ONG feminista y, y bueno, vine para 3 meses, pero en la ONG me ofrecieron quedarme, luego conocí a mi pareja aquí en Ecuador, entonces pues una cosa llevó a la otra y sigo estando aquí. Todavía también me enamoré mucho del país, ¿no? Eh, y bueno, pues aquí sigo un poco. Yo me dedico pues a la escritura en distintos formatos, tanto en periodismo como en temas de marketing, en distintos formatos realmente y cuando puedo también en ficción, ¿no? Como es en este caso. Ay, qué chévere, me encanta mucho. Quiero preguntarte de qué lugar de España eres tú. Claro, yo soy de Sevilla, que está en el De sur de Sevilla. España, en Andalucía. Ajá, entonces de allí. Bueno, ¿y cómo te has sentido en esta nueva etapa? Porque si hay algo que me hace sentir a mí muy orgullosa de ser una mujer latinoamericana, es el recibimiento que tenemos nosotros como latinoamericanos de los extranjeros. ¿Sí? Es una de las cosas que más se cuestiona uno cuando visita otros lugares y no recibe un trato, porque nosotros somos una comunidad fraternal, somos muy abiertos, muy recibidores, bienvenidos, mi casa es su casa, siéntete como en tu casa. Sí, entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia llegando a Ecuador cuando llegaste? Porque ya llevas bastante tiempo, ya puedes considerarte de por acá. Ajá, Entonces, hija ¿cómo ha sido adoptiva. esa experiencia de habitar este territorio tan fraterno, tan lleno de amor y tan dispuesto a la conversación con el otro? Y un otro que históricamente ha sido asociado para los pueblos andinos y para la comunidad latinoamericana de una manera negativa, Ujú. ¿cierto? Exacto, precisamente es como dices, a mí una de las cosas que más me gustan de la cultura ecuatoriana, que además es muy diversa, no es muy rica, pero sí hay un elemento común que es ese, ¿no? El acogimiento
a las personas. El cariño es como que está en la cultura más presente de lo que está, por ejemplo, en la cultura española. Entonces, es una cultura más afectiva en ese sentido, yo creo que es algo muy bonito, que todo el mundo pues te recibe y suele haber mucha curiosidad, ¿no? Por ti, por de dónde vienes, por cómo son las cosas en tu país, por qué te gusta de aquí, qué no te gusta. Entonces, yo en ese sentido me he sentido muy bien recibida y también es una de las cosas por las que me siento muy cómoda al vivir aquí, ¿no? Me ha resultado fácil generar vínculos de amistad con las personas. Es muy grato casi siempre, ¿no? El reunirte con personas. Entonces, esa parte de sociabilidad creo que está muy presente en la cultura ecuatoriana y entiendo, aunque no conozco mucho, que es algo también quizá común a la región latinoamericana. Y claro, precisamente pues viniendo de España, ¿no? De Europa, pero de España en particular, con el tema de la colonización, yo realmente pienso que la colonización es un tema que sí necesita a lo mejor pues estar más presente, incluso aquí, o sea, yo sé que ya está desde la parte teórica de la academia, sé que existen muchos estudios y muchas investigaciones, pero claro, creo que a lo mejor debería estar más presente también desde un punto de vista oficial, institucional, ¿no? De hacer un reconocimiento de lo que la colonización supuso para que, no sé, para la identidad latinoamericana, realmente. Pero no creo que eso, y no creo que eso afectara negativamente tampoco a las relaciones entre ciudadanos y ciudadanas de Latinoamérica y de España, ¿no? Ya es una cosa que es, bueno, o sea, sí es muy pasado, pero sigue estando también muy presente en algunas cosas, ¿no? Entonces, es interesante, pero como digo, no se siente de una manera en absoluto hostil, ¿no? A nivel de la ciudadanía. Ujú. Sí, eso es algo que admiro mucho de este territorio, su capacidad de gestionar esto, porque para mí como mujer feminista, que además se interesa por las epistemologías del sur, algo de lo que más me ha costado es no llegar al punto de ser xenofóbica, de Ujú. pensar ese distanciamiento con los extranjeros, porque hay una herida abierta, por ejemplo, en las instituciones educativas todavía la historia está muy desconfigurada. Todavía tenemos este relato de los conquistadores que llegaron, trajeron cultura, ¿sí? Todavía apenas estamos en ese proceso de ruptura con esa identidad con la que no nos sentimos representados. Entonces es algo difícil para muchos y más para quienes nos dedicamos a observar esta realidad, no llegar a ese punto de sentirnos molestos. Ujú. Pero me parece algo muy bonito porque yo digo, bueno, yo doy el recibimiento que, por ejemplo, a mi hermanito muy joven que emigró hacia España, ha tenido un buen recibimiento, se ha sentido acogido, se ha sentido bienvenido en este país. Entonces es como esa relación de hay que tratar de ser recíprocos y que así como te reciben en otro lugar y también te acogen, hay que hacer el proceso de acoger al otro y recibirlo en este territorio, porque ese proceso es difícil para todos, como para quienes vienen y abandonan su hogar en otro lugar, como para los que se van, ¿no? Y Ujú. todos estamos buscando algo diferente, algunos estamos buscando transformaciones sociales, otros simplemente están buscando mejor calidad de vida. Así, un poco de eso. Entonces, es como un tema para mí muy personal desde que mi hermano decidió convertirse en una persona que migra. Entonces, me parece muy lindo. Pero Sí, bueno, cuéntame, cuéntame. no, sí, eso sí estoy muy de acuerdo contigo. Además, creo que es un tema global, ¿no? El tema y la inmigración siempre ha existido, es un tema global en el que se ven afectados todos los países, a veces más como emigrantes y otras veces más como inmigrantes, ¿no? Como recibidores de migrantes, pero al fin y al cabo las personas siempre nos hemos movido. Yo creo que eso es un derecho universal también que tenemos a movernos y a conocer el mundo en el que vivimos. Eh, Y claro, o sea, los acontecimientos históricos obviamente pues tienen un impacto y crean identidades, ¿no? Y resulta llamativo que a lo mejor yo aquí en Ecuador, siendo española, me sienta tan acogida y que a lo mejor yo estoy consciente perfectamente de que en España hay muchísimo racismo, mucha xenofobia hacia personas latinas en general, ¿no? Entonces, claro, es la estigmatización de conflictos históricos pasados también, ¿no? Es como se mantiene esa corriente de opresión y se sigue como que perpetuando. Entonces, por eso creo que es importante seguir hablando del tema, ¿no?
hablarlo y hablarlo desde unas perspectivas de derechos humanos y de visibilizar pues lo que fue, por ejemplo, si hablamos de la colonización, pues lo que fue la colonización y que implicó pues un genocidio, que implicó un saqueo, que implicó la matanza, el sometimiento de muchísimas personas, unas consecuencias de pobreza estructural que siguen presentes en la región, ¿no? Entonces, claro, más allá de que a lo mejor se pueda hacer una reparación práctica, al menos una reparación simbólica, ¿no? De entendemos que esto ocurrió, reconocemos que fue así y ahora mismo pues estamos en unas relaciones de cooperación y de acogimiento entre personas. Pero sí, a nivel institucional es como que es mucho más complicado, ¿no? Yo creo que la sociedad siempre suele ir más avanzada que las instituciones en ese sentido. Sí, siempre sucede. Lo importante es estar dispuestos a la apertura, dispuestos Ujú. a la conversación. También uno no hace la distinción entre la comunidad y el individuo. Tú dices, España, pero España está constituido por sus propias regiones muy autónomas, por sus propias cosas, están muy subdivididos también. Entonces uno cae también en esa idea de no, simplemente tenemos un problema porque aquí hubo algo de lo que no se ha conversado lo suficiente como para sentir que ya está sano, que ya limamos perezas. No. Entonces, bueno, y se preguntarán ahí la audiencia por qué estamos conversando de este tema, aparte de por qué Victoria es española, es porque vamos a conversar hoy acerca de problemas sociales y este es uno muy grande para la comunidad latinoamericana. Entonces, Victoria, ¿qué tal si nos cuentas un poquito acerca de cómo fue tu experiencia escribiendo este relato atravesado por unas temáticas tan difíciles? Porque cuando uno decide ahondar, por ejemplo, en estos temas sobre los problemas sociales, se le hace a uno una herida muy profunda, porque se da uno cuenta que por más que usted intente con todas las fuerzas de su corazón hacer algo, tiene que ser algo a magnitudes enormes para poder sanar el dolor que causan estos problemas sociales y más en un territorio como el territorio andino. Así que cuéntame un poquito de cómo ha sido tu experiencia. Claro. Vale, pues yo como te cuento, siento mucho interés por la problemática social desde hace muchos años y de hecho cuando acabé de estudiar periodismo hice mi máster en Derechos Humanos y ahora mismo estoy en el doctorado que es también sobre memoria histórica, movimientos sociales y derechos humanos. Entonces, claro, pues siempre la problemática social es un tema que me llama mucho la atención y al venir aquí a Ecuador me encontré con una problemática social distinta a la española y además con una realidad social mucho más dura, ¿no? Ahí te das cuenta un poco de lo que es el privilegio realmente con el que vivimos allí, porque, claro, aquí había realidades como el empobrecimiento que se ve de personas viviendo en la calle de una manera bastante general, sobre todo en Quito, ¿no? Que es la capital. A lo mejor te vas a sitios más rurales, a ciudades más pequeñas y no está tan presente, pero aquí sí lo está mucho. Entonces, eso a mí me chocaba bastante el ver tanta gente en la calle, el ver a mujeres en la calle, el ver a mujeres con niños pequeñitos en la calle, que es una realidad a la que yo no estaba acostumbrada. Y entonces es algo que realmente es doloroso desde un punto de vista emocional y psicológico, estar enfrentándote cada día a esa realidad, porque sales a la calle y está presente siempre, no es algo que puedas evitar, ¿no? Entonces me llama mucho la atención también cómo la ciudadanía en general se relaciona con eso, porque claro, es que es así, tú como individuo puedes hacer realmente muy poco ahí, o sea, ni puedes estar ayudando económicamente a todo el mundo, ni comprándole comida a todo el mundo, también dedicarte a ignorar sistemáticamente a todo el mundo que te encuentras, pues también requiere de mucha dureza, ¿no? Entonces es un dilema grande a nivel individual, para mí lo era y lo sigue siendo, en el que no sé muy bien cómo posicionarme, porque es muy difícil, sobre todo en el caso este de menores, ¿no? En la calle, que es un poco el tema que aborda mi cuento. Claro, con los menores era incluso pues más duro, ¿no? Porque es como te encuentras al niño ahí, que para empezar no debería estar ahí, pero está ahí. Y claro, ¿y qué haces? Le das dinero para que los padres lo mantengan ahí, porque sí está generando como que un beneficio, o lo ignoras y, en fin, es una situación muy compleja y de hecho, claro, en Ecuador ahora mismo hay una situación social muy convulsa.
también, a nivel político y social. Y las medidas que se están tomando a nivel institucional desde el gobierno anterior de Lasso, que es el que yo conozco, yo no he estado aquí antes, yo los gobiernos que he vivido son el de Guillermo Lasso y ahora el de Noboa. Las medidas que se están tomando en sentido social son, al menos desde mi perspectiva, de criminalización de la pobreza. Es básicamente decir, no, la gente que es pobre porque no quiere trabajar, cuando en este país, o sea, hay una precarización terrible, hay unos niveles de empobrecimiento económico mayoritarios, o sea, estamos hablando de que el 70% más o menos de la población vive en una situación de irregularidad económica, laboral, eh, de que es muy caro aquí el supermercado y las cosas básicas para tener una vida. ¿Cómo puedes decir que la gente que no llega a fin de mes, que no tiene literalmente, pues para pagar una cesta de la compra adecuada, tiene una responsabilidad real, ¿no? En eso, cuando tienes una situación tan estructural. Pero es así, los años estos, las políticas que ha habido y el discurso institucional que hay gira en torno a la delincuencia, a que el problema es la delincuencia y la inseguridad. Desde mi perspectiva, la delincuencia es una consecuencia de esta situación de empobrecimiento estructural que existe, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que yo he venido pues reflexionando sobre lo que he venido dándome cuenta durante estos años que llevo aquí y, y es lo que pues corroboro cuando salgo a la calle y veo las realidades sociales que existen aquí, ¿no? Y es algo que, como te digo, pues me resulta muy difícil asumir o procesar o entender qué posicionamiento como individuo yo tengo que tomar al respecto. Entonces, pues escribir es una forma también de procesar eso y al mismo tiempo también es una forma de conectar con el colectivo, de conectar con otras personas, de compartir un punto de vista, a lo mejor de generar un, no sé, una especie de red, ¿no? De llegar más allá de salir del ámbito individual, al menos. Es una forma de respuesta a eso y, ajá, de gestionar esa realidad y las emociones que te provoca. Uy, este es un tema para mí íntimo, muy personal, porque como persona hija de este territorio y además de un país hermano, yo soy colombiana, entonces estamos Ujú, ahí muy cerquita y muchas cosas, al menos en el sur de nuestro país, es decir, por Ipiales, por esa parte son muy iguales, compartimos muchísimo en esa zona, entonces ujú. es como que solo hay una distinción territorial porque se puso en algún momento de moda que todo estuviera partido por pedazos, pero de resto no hay una diferencia muy grande culturalmente en toda esa región y siempre me he sentido muy tocada por cómo hemos tenido que atravesar todo esto como comunidad latinoamericana, que ha sido para nosotros difícil enfrentarnos a al empobrecimiento extremo, ¿sí? Y además después de haber pasado por una pandemia, por ejemplo, eso desestabilizó muchísimo a los países latinoamericanos que no estuvieron preparados para eso, no solamente económica, sino emocionalmente. No Ujú, hubo una gestión de ninguna manera y eso ha llevado a que no sé, en Colombia y en general los países latinoamericanos tenemos un índice de pobreza, esa medida, ¿no? Como, bueno, pobreza extrema, que muchas personas pasaran a ese escalafón de pobreza extrema, si ya estás en lo último. Y uno como persona que habita aquí sufre muchísimo, ujú, todo el tiempo está sufriendo porque la angustia la tienes que vivir de tu casa a la universidad, porque de ahí a la universidad te encuentras a un montón de personas, a un montón de comunidades con hambre en las calles, acampando porque fueron desplazados por la violencia y uno no sabe qué hacer con tanto. Por ujú, eso estaba tan emocionada de esta conversación, porque para mí la literatura ha sido ese filtro que me ha permitido no sufrir tanto, sino denunciar. ujú, Digo yo, sabes, no estoy en condiciones de salvar a nadie y creo que nadie está esperando ser salvado en realidad. Están tratando de hacer lo que pueden, al igual que yo, y la literatura se convierte en esa forma en la que uno expresa. Entonces, ¿qué tal si nos cuentas cómo fue la elaboración de tu obra? ¿Cómo hiciste todo este proceso? ¿Qué herramienta utilizaste? ¿Cómo te dejaste atravesar por la literatura para construirnos este texto y hacer parte de esta hermosa colección? Claro, pues, bueno, yo cuando vi la convocatoria sobre problemáticas sociales me llamó mucho la atención.
por esto que estábamos hablando. Y bueno, yo cuando escribo ficción, cuando escribo para mí, suelo escribir de una manera más bien intuitiva, ¿no? Cuando me surge un poco la necesidad de poner pues por escrito lo que yo siento, lo que estoy pensando con algo, o cuando me apetece crear algo. Y yo suelo escribir mucho a mano. Entonces, este cuento, de hecho, como aprovechando pues que es una obra muy cortita, que es breve, pues lo escribí a mano. De hecho, lo escribí en un par de sesiones, así fue rápido realmente el proceso y pues construí el cuento con imágenes, como digo, que había visto en la calle. Mezclé varias situaciones diferentes. Justo coincidía que había sido aquí la declaración del estado de excepción por guerra interna contra el narcotráfico, que supuso una gran conmoción en el país, para mí también. Y claro, pues no sé, era una situación muy fuerte, muy paradójica también, porque realmente desde que yo estoy aquí, la situación de estado de excepción ha sido continua en Ecuador. Creo que el otro día leí el dato de que llevamos 31 estados de excepción en menos de 4 años, en nacionales y en diferentes áreas del país. Entonces, claro, ya es una situación que se ha convertido en una normalidad, pero al mismo tiempo esto de la guerra interna contra el narcotráfico seguía siendo algo muy efectista y que llamaba mucho la atención y que además pues también supuso un cambio, porque realmente pues se puso al ejército en la calle. Entonces, claro, sí era una situación en la que recuerdo que estuvimos 2 o 3 días, pues ahí como que nos daba miedo salir a la calle, ¿no? Porque no se sabía muy bien y además estaba el toque de queda y claro, pues el cuento pues vino en ese momento, entonces vino muy bien para plasmar esa situación y para eh, mezclarla con lo que yo creo que es un poco pues la raíz del problema, ¿no? No tanto pues las bandas armadas, que sí, que entiendo cómo eso puede ser un problema, pero bueno, la raíz donde se encuentra, ¿no? Pues si tienes un montón de infancia en la calle que no tiene acceso a la educación, ni a un empleo digno el día de mañana, ni a nada, pues esos chiquillos y chiquillas son carne de cañón para bandas, para delincuentes, y ellos son las primeras víctimas. Entonces, así es como construí un poco, claro, yo tenía todos estos pensamientos que necesitaba sacar y justo pues se dio la ocasión, yo creo que eso es importante también en la escritura, ¿no? Como que se dé el momento en el que tú ya tienes el discurso un poco dentro preparado. Entonces, en el momento de escribir, si va saliendo, es importante ponerse a escribir igualmente, porque hasta que no empiezas a escribir no es que va cogiendo forma. Y yo, como digo, pues escribí este cuento a mano, luego lo edité ya a ordenador y ahí pues lo refiné un poquito, pero básicamente fue eso. Fue una cosa más o menos sencilla. Yo creo que sí puede ser sencillo escribir y que hay que hacerlo también, pues eso, movida un poco por la necesidad y por la necesidad interna de expresarte, ¿no? Y pues por disfrutarlo, por crear algo, no al margen de que se pueda llegar a publicar o no, que siempre es bonito, ¿no? Pues si te pueden llegar a publicar es hermoso, pero también uno escribe pues por el simple placer de crear y de expresar y... ujú, Victoria, muchas gracias. Me encanta mucho porque siento que uno nota en la escritura cuando el escritor se sintió lleno de las cosas que tenía la necesidad de contar. No estaba ujú, armando algo como, ay, sí, voy a tratar de no, se sentía atravesado. Yo tengo como esa capacidad, no sé cómo, de percibir. Y digo, uy, esta persona que escribió esto estaba atravesado por estos sentimientos, realmente lo estaban atravesando, le estaban doliendo y estaba buscando la forma de hacer algo bello con ellos. Y eso me ujú, parece muy bonito a la hora de la lectura. Creo que por eso las temáticas que son sensibles me gustan tanto para leer. Soy alguien al que le gusta sentirse sensibilizado por la poética del otro, por la forma en la que ve el mundo y decide narrarlo para ti, porque me parece un acto hermoso. Que alguien se tome el tiempo de tenerse en su vida, de agarrar un fragmento del mundo, construirlo de forma interesante para ti y además de eso, en un lugar en donde la publicación, incluso para mujeres, es difícil. Sí, la publicación desde este lado, en Ecuador también, sí, es ujú, como hacerlo y además tomarse el tiempo y hacer la inversión de decir, ve, toma, te entrego todo de mí y aún te lo pongo en un libro
que llegue y atraviese las fronteras y te permita conocer qué siento y qué pienso yo, es muy bonito y es un acto para mí de mucha resistencia. Siento que escribir y hacer el ejercicio de publicar es resistir en un mundo en donde donde no lo hagamos, no tenemos la posibilidad de conocer la experiencia del otro, que estamos sobresaturados de información y la intimidad del otro se nos escapa en la rapidez del mundo. Entonces, muchas gracias por hacer este ejercicio, por querer compartir las inquietudes que te genera este nuevo territorio, ¿sí? La forma en la que te sientes, porque también pasa que la perspectiva de los extranjeros es diferente a las Ujú. perspectivas que tiene uno como local. Sí, la forma en la que interpretan el mundo se ve atravesado por su propia experiencia y por su propio territorio interno y la perspectiva es muy chévere. Así que, ¿qué tal si nos dices cuál es el título de tu cuento acá para la comunidad y una pequeña sinopsis que nos invite a querer leerte? Dale. ¿Sí? Pues mi cuento se llama Caumales, que es el nombre de un caramelo que venden aquí en Ecuador. Y la protagonista del cuento es Lule, que es una señora adulta de 52 años, en el contexto este de la declaratoria del estado de excepción, ¿no? Entonces ella pues es la típica mujer asustada, un poco divorciada, vive sola y un poco asustada del mundo exterior, pero claro, pues está ahí en ese contexto en el que ya pues necesita salir a la calle porque igual pues sigue la vida y necesita salir a comprar pan. Y cuando sale se encuentra a una niña que vende caramelos en la calle. Y está solita y la niña pues se le acerca a venderle unos caramelos. Entonces pues el cuento es sobre un poco la interacción que se genera entre ellas dos y los sentimientos que esa interacción suscita en la protagonista Luli. Victoria, muchísimas gracias. Ha sido muy rico conversar contigo. No sé si nos quieras compartir tus redes sociales, si te mueves en ese espacio. Me gusta que la comunidad tenga acceso pues, a sus redes sociales para que los sigan y sepan qué están haciendo ustedes nuevo. Claro, bueno, yo solo tengo Instagram, pero ahí pues son todas las personas bienvenidas y mi nombre es Victoria César Velázquez. Muchísimas gracias. También muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron hoy aquí en Entrevistas y Letras. No olviden que este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras y que bendita sea la literatura. Hasta que nos volvamos a encontrar. Chao, gracias.